Vas a escuchar un podcast de Naturalmente Español, con Malibel López. Hola chicos y chicas, gracias por escucharme un día más. Hoy os quiero hablar de un libro que he leído recientemente. Es una novela que cayó en mis manos medio de casualidad. En esta época del año, que llueve bastante, con mi hijo vamos mucho a la biblioteca municipal. Y un día estábamos en la biblioteca y antes de irnos pasé por la sección que tienen de libros de lengua extranjera y vi que tenían algunos libros en español. Evidentemente con el niño es muy difícil pararte a leer alguna contraportada. Básicamente eché un vistazo rápido y cogí el primero que me llamó la atención. Bien, pues el libro en cuestión del que os quiero hablar se titula El reino de los hombres sin amor, de Alfonso Mateo Sagasta. Si os interesa saber por qué escogí este libro, por favor, quedaros. Antes de nada, quiero aclarar que yo hablo de este libro porque es un libro que he leído recientemente y pienso que os puede ser muy útil para ampliar vuestro vocabulario, para ayudaros cómo hacer una biografía, en hacer valoraciones, en dar una opinión. En ningún caso mi intención es hacer publicidad del libro. De hecho, yo no he recibido nada ni del autor, ni de la editorial, ni de nadie. Una vez aclarado esto, vamos a lo que vamos. Tal como os he dicho en la introducción, el libro se titula El reino de los hombres sin amor y está escrita por Alfonso Mateo Sagasta. Se trata de la tercera entrega de una serie de novelas históricas protagonizadas por Isidoro Montemayor. La novela está narrada en forma de crónica, es decir, el protagonista, Isidoro Montemayor, es el narrador de la historia y nos cuenta sus aventuras. El autor. Para empezar, voy a haceros una breve biografía de Alfonso Mateo Sagasta, el autor. Yo no conocía para nada a este autor, así que me voy a basar en la biografía que hay en el libro y lo que he encontrado por internet. Nació en Madrid en 1960. Es licenciado en Geografía y Historia, con especialidad de Historia Antigua y Medieval, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como arqueólogo. Fue fundador de la librería especializada en arqueología y antropología llamada Tipo, y además también fue editor de la revista Arcrítica. Actualmente es un escritor consagrado y especializado en la novela histórica. A pesar de que Alfonso Mateo Sagasta siempre dice en sus entrevistas que los lectores no tienen que buscar veracidad histórica en sus novelas, os aseguro que su formación de historiador se nota y mucho en su libro, creedme. El contexto histórico. Después de haber hablado del autor, me gustaría hablar en segundo lugar del contexto histórico real que marca el libro. Pues bien, la historia se sitúa en mitad del siglo de oro español, en concreto en el otoño de 1615. ¿Qué pasó ese año? Pues que tuvo lugar la celebración de las dobles bodas reales que unían la corte española y la francesa, de acuerdo al Tratado de Fontainebleau firmado en 1611. Seguramente estés en casa o en el coche o donde sea pensando, a ver Maribel, refréscame la memoria porque ahora mismo no sé de qué me estás hablando. Yo lo he tenido que buscar, lo admito. Bien, según este acuerdo, la infanta Ana de Austria tenía que casarse con el que sería posteriormente el rey Luis XIII de Francia, y a su vez la princesa francesa Isabel de Borbón se casaría con el príncipe Felipe, posteriormente el rey Felipe IV. El enlace de Ana de Borbón con el príncipe Luis de Francia tuvo lugar el 18 de octubre de 1615 en Burgos. Y ese mismo día también se casaron Isabel de Borbón y Felipe, pero en Burdeos. Una vez finalizado el enlace, ambas damas, ambas princesas, fueron llevadas a lo que se llamó el punto de intercambio, cerca de la isla de los Faisanes, en la frontera entre España y Francia. Y claro, seguramente te estés preguntando qué tiene que ver este hecho histórico con el libro.
Pues todo. Los capítulos del libro están escritos en un formato parecido al de un diario. El libro empieza el 30 de septiembre en Burgos, en plenos preparativos y festejos para la gran boda real, y termina el 8 de noviembre cerca de la isla de los Faisanes con el intercambio de las princesas. Así pues, estas dobles bodas reales y el viaje sirven de talón de fondo, pero a la vez también forman parte de la trama de la novela. Ahora que os he hablado del autor y de la importancia que tiene su bagaje, su fondo de historiador, y que os he contextualizado el momento histórico en el que se encuentra la novela, voy a explicaros la trama, es decir, de qué va, y mi opinión personal. La trama del libro. Tal como os he explicado antes, el libro está redactado en forma de crónica del personaje principal y ficticio Isidoro Montemayor. La lectura de la novela se hace muy amena y muy ágil porque, a pesar de tratarse de una novela histórica, está escrita desde un punto de vista muy actual y utiliza unos toques de humor que no se te hace para nada pesada la lectura de la novela histórica. Al contrario. Bien, el libro nos cuenta las aventuras de este personaje entrañable con alma de caballero que utiliza el ingenio y no la espada para salir airoso de las situaciones complejas en las que se encuentra inmiscuido. En este periodo histórico donde se sitúa la novela, nuestro protagonista es secretario y amante de la condesa de Cameros llamada Micaela. Mientras toda España está pendiente de las bodas reales, de los festejos, de los protocolos, etc., Isidoro Montemayor tiene otras preocupaciones, otros asuntos que tratar. Tiene que salvar a su amada Micaela, que sin saberlo se encuentra implicada en un tema de contrabando de plata. Ya podéis imaginar que el contrabando de plata es solo la punta del iceberg, el punto de partida en la investigación de Isidoro Montemayor, que en el camino se va a encontrar con intrigas, conspiraciones, asesinatos, que incluso llegan a poner en peligro el tratado con Francia. Y claro, en el caso de que no se cumplieran las condiciones de este tratado, que no se celebrasen estas dobles bodas reales, seguramente desembocaría o llevaría a una guerra entre estas dos naciones históricamente ya enemigas. Por motivos que no vienen al caso, y tampoco quiero desvelaros todo lo que pasa en la novela, nuestro protagonista se ve obligado a servir a la nobleza influyente de la época, a hacerles de mensajero, a ser su lacayo en definitiva. Entonces, pues sirviendo a estos nobles se da cuenta de toda la corrupción, estafa, tráfico de influencias, etcétera, que rodea la corte de Felipe III. A pesar de los peligros que le rodean y que se va encontrando, pues Isidoro consigue salir airoso de la situación y salvar al final a su adorada Micaela, el matrimonio y la alianza con Francia. En definitiva, todo sale bien. Mi opinión. En mi opinión, uno de los puntos fuertes del libro es cómo el autor consigue retratar, pero con mucho humor e ironía, la España del siglo de oro. El autor describe de manera muy precisa y detallada la complejidad de la sociedad, y encontramos que los personajes reales de la época se mezclan con los personajes ficticios a la perfección. También nos muestra de manera irónica cómo funcionaba pues la corrupción, el tráfico de influencias, lo codiciosos que eran estos personajes importantes que realmente eran los que movían los hilos en la corte de Felipe III, etc. Y de paso nos da una lección magistral de historia. Y la verdad, el realismo histórico que transmite la novela al lector es admirable. Como lectora no especializada en temas históricos, me era muy difícil decir qué hechos y qué personajes fueron reales y cuáles son fruto de la imaginación del autor. Y leyendo la novela es verdad que a uno le entran ganas de ir a buscar esta información, de saber realmente qué es lo que pasó, cuál fue realmente el peso que tuvieron estos nobles, estos duques, estos condes en la corte de Felipe III. Además, el autor también relata la vida y sobre todo las condiciones de vida que tenían tanto nobles como lacayos, es decir, la poca higiene que había, las soluciones médicas que tenían en la época que ahora mismo nos ponemos las manos a la cabeza y decimos «¿pero qué barbarie hacían?», aunque claro, en la época era lo normal.
Y claro, todo esto nos lo relata el autor de una manera muy simpática y muy amena e incluso te hace agradecer la época en la que estamos viviendo. En resumen, que me ha gustado mucho y lo recomiendo. Y ya, para terminar, os digo que, a pesar de ser la tercera entrega de una colección de libros protagonizados por Isidoro Montemayor, este libro se puede leer de manera aislada, sin haber leído los anteriores, sin ningún tipo de problema. De hecho, este ha sido mi caso. Es verdad que en algunos puntos hace referencia a las aventuras anteriores, pero no dificulta en ningún caso la narrativa de la novela. Bueno, chicos, a pesar de estar muy a gusto con vosotros, ya no tengo nada más que contar del libro, así que voy a ir cerrando este podcast. No olvidéis que os podéis suscribir al canal de YouTube o seguirme a través de mi página web naturalmenteespañol.com. Si conocéis a alguien que le pueda interesar este podcast u otros de mi web, no dudéis en compartirlo. Ya sabéis, compartir es de buena gente y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima, chicos. ¡Ay! Se me olvidaba. Es verdad que os había prometido deciros por qué me llamó la atención este libro. Lo meto aquí al final. Para los que habéis llegado hasta el final escuchándome, tenéis esta pequeña recompensa. En realidad, lo que me llamó la atención fue el nombre del protagonista, Isidoro. Seguramente no hayáis oído este nombre en toda vuestra vida. Y es normal, es un nombre poco común. Pero, casualidades de la vida, así se llama mi pareja. Él está muy orgulloso de su nombre y lo cogí para enseñárselo, para que viese que alguien, un autor, había pensado que el nombre de Isidoro era perfecto para el protagonista de una novela. Ya veis, esta es la pequeña anécdota de por qué escogí el libro. Ahora sí que me despido. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.